Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes y las potentes ligas americanas, episodio 1353. Estamos desde Chile, Colombia, Estados Unidos, aquí en Santiago, Andrés Nieto Molina, y ya saludo a los protagonistas de este podcast. Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, y vamos a empezar hablando. Bueno, hay una triste noticia, falleció el famoso Fernando Valenzuela, ya Kenny nos hará el obituario correspondiente, porque por ahora lo importante en la NBA, antes de que comience la Serie Mundial de Béisbol el próximo viernes, es que ayer comenzó la temporada regular de la NBA, con dos hechos notables, que los Celtics festejaron su título, lo celebraron, ya nos cuenta Dani de qué forma, pero la novedad, algo que se veía venir ya en la pretemporada, es que papá e hijo, por primera vez, jugaron juntos. Esto pasa en la NBA, pero ya había ocurrido en otras ligas, en el fútbol y en el béisbol, ya había pasado, papá e hijo compitiendo. No en el baloncesto. Garay con la historia. ¿Qué más o menos, Kenny? ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. No solamente que no en el baloncesto, sino que ayer esos del béisbol, Ken Griffey Jr. y Ken Griffey Sr., estaban ahí, estaban en el estadio para ser testigos de la historia, porque ellos fueron los que lo hicieron en el béisbol. También pasó en el hockey sobre hielo. LeBron James. ¿Y en el fútbol, NFL? No, le tengo uno, 1921, los Columbus Panthers, el 25 de septiembre. Charlie Nesser y Ted Nesser jugaron contra Akron Pros. Esto fue de inteligencia artificial. 1921. No, esto ni mi papá había nacido, hermano. No, esa debió ser una liga de Ohio, porque jugó Columbus contra Akron. La NFL como tal arrancó en 1920, y esto no es inteligencia artificial, estos son simplemente datos de la historia de la NFL. No, eso es inteligencia real. Ese equipo sí fue profesional. En el primer año de la liga, pues jugaba el papá, el tío, el sobrino, se imaginaba. Como en la Major League Soccer cuando empezó, que 5 equipos eran de un mismo dueño, sí, yo entiendo. 38 y 19, la relación de edad también. Bueno, solía tener hijos muy jóvenes, ¿no? Porque hermanos se han jugado al mismo tiempo muchos. Pero como dice, ni siquiera los Manning, hablando de su papá, de Archie Manning, y después Peyton e Eli. En los Sharp, por ejemplo, los dos hermanos jugaron, pero no en el mismo equipo. Hablamos de Shannon Sharp y de Sterling Sharp. Pero aquí queda clara una cosa, Andrés. LeBron James y su hijo Bronny, primeros minutos oficiales, ya lo habían hecho en pretemporada y aquí lo reseñamos. Pero no es lo mismo. Ya en temporada regular estuvieron en la cancha juntos. Restaban 4 minutos del segundo cuarto. J.J. Redick tomó la decisión. LeBron se sacó el buzo. Bronny hizo lo propio. Estaban listos. Ingresaron por Rui Hachimura y Gabe Vincent. El padre le indicó el camino y dejó que su hijo se le adelantara. Y ya, sucedió lo que tenía que suceder y se hizo historia. 2 minutos y 41 segundos. Ese fue el tiempo que compartieron padre e hijo en la cancha. Queda claro una cosa después de lo de ayer. Esto fue demasiado forzado, demasiado. O sea, más allá de qué bueno, se le cumplió el sueño, de aquí en adelante ya no es novedad. Vea cómo las cosas mueren. En pretemporada sí, un ratito, pero ojalá que en la temporada regular, que no, que de pronto no, que este chico es un buen jugador de baloncesto a secas. Creo que todavía no está para ser de la nómina, de la rotación del primer equipo en ninguno de los equipos de la NBA. O sea, esto fue evidentemente muy forzado y claro, se hizo historia y se le dio gusto a LeBron, pero esto es como en la radio o en los medios de comunicación, Dani. Cuando se prende el bombillito, cuando vamos al aire, se acaban las mentiras. Ahí se sabe quién es quién. Usted acaba de dar la frase correcta. Se le dio gusto a LeBron. Es que LeBron hace 2 temporadas lo manifestaba. Yo voy a tratar de extender más mi carrera para jugar con mi hijo. Y en esos 2 minutos 41 segundos, 0 puntos, 0 asistencias, 0 robos, solo un rebote tuvo Bronny en esos 2 minutos 41 segundos. Simplemente para tener el momento histórico de papá e hijo, pero realmente uno ve que el panorama futuro para Bronny jugar con los Lakers va a ser muy complejo. Bueno, ahí está entonces en resumen, una crónica de lo que pasó en Los Ángeles. Bueno, porque en Boston, en el TD Garden, los actuales campeones celebraron su título ante los Knicks de Nueva York. ¿De qué forma, Dani Marulanda? Pues a radiar la felicidad increíble de los fanáticos de los Celtics porque develan su banderín número 18. Y hacemos énfasis en eso porque es el único equipo
que ya ha logrado 18 títulos en la historia de la NBA. Ellos estaban empatados con los Lakers, tenían 17, pero con el título de la temporada anterior, creo que por eso había tanta felicidad de los fanáticos de los Celtics, porque es como demostrar, somos el mejor equipo en la historia de la NBA, y con base en eso, pues, no solo que festejaron, jugaron de manera maravillosa. Jason Tatum, 37 puntos, 10 asistencias. Le ganaron por más de 20 puntos a los Knicks, que los Knicks tienen una buena nómina. Y además le llegó Karl Anthony Towns, de quien hablamos en episodios anteriores. O sea, los Celtics son realmente el coco, son el equipo fuerte de la división del Este. Y ahí están entonces para volver a ser favoritos, ¿por qué no?, a llegar nuevamente a la final. Otro récord, 29 triples, récord histórico, ¿no? No se hacía desde diciembre del 2020, lo tenían los Milwaukee Bucks. Ahí tiene, más triples anotados en un partido. Todo lo que planeaban le salía perfecto. Todo muy bien, qué bueno por los Celtics Bucks. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, muy bien, y ahora sí, pues siempre lo hacemos como en la parte final del podcast, pero hoy queremos adelantarlo por la importancia del personaje para el mundo hispano, del deporte, del mundo, y justamente en estos días lo estábamos recordando, rememorando aquellas series mundiales Yankees, Dodgers, y es que se ha ido un grande del béisbol de origen mexicano. Kenny Garay, el obituario para don Fernando Valenzuela. 1981 fue un año inolvidable para el béisbol de México, de grandes ligas y también de toda Latinoamérica, porque se llegó al punto más alto de la Fernandomanía. Falleció ayer Fernando Valenzuela a los 63 años. Estaba quejado de una enfermedad que lo tenía debilitado visiblemente. Hizo su trabajo como comentarista radial hasta que se ausentó para las series de las últimas 2 semanas de la temporada regular. Después anunciaron que se ausentaría por el resto de la temporada. El Toro de Sonora, el zurdo, ha sido el más importante de México en grandes ligas y el único que tiene su número retirado con un equipo. Los Dodgers se retiraron el 11 de agosto del 2023 tras jugar por última vez en 1990, 7 años antes de lanzar en su último partido el 14 de julio del 97 con los Cardenales de San Luis. 17 temporadas, 173 y 153, efectividad de 3.5 y 2.930 entradas con Los Ángeles, San Diego Padres, Phillies, Cardinals, Angelinos y Baltimore. 9 juegos de postemporada, 5-1, efectividad de 1.9 y ganó Serie Mundial en 1981. Fue convocado a 6 ediciones del Juego de las Estrellas, 2 veces ganó el bate de plata y en una el guante de oro. El gran Dodger, así lo van a recordar a Fernando Valenzuela, quien debutó a los 19 años de edad en las últimas 2 semanas de 1980 en la temporada, cuando los Dodgers perdieron la división del oeste por un juego ante los Astros de Houston. Así pues que Fernando Valenzuela se nos va. Decir varias cosas, Andrés. Sí, en ese momento, mucha gente se enamoró del béisbol y muchos mexicanos con Valenzuela. Valenzuela, más allá de que ya había habido varios latinoamericanos en el béisbol de grandes ligas, ejemplificaba el inmigrante que apenas estaba empezando. No hablaba inglés. Representaba a toda la gente que llegó a luchar y definitivamente cumplió con una tarea espectacular. Pasó a ser ídolo en Los Ángeles y resulta que en las últimas horas David Faitelson había publicado una entrevista que dio un día antes de morir, alcanzó a hablar. No me digas. Y David se mostró contento y esperanzado porque dijo, se le escucha cansado, pero bien, ahí va. Pero resulta que ayer hubo una falla multiorgánica. Empezaron a fallar todos los órganos y terminó yéndose el Toro de Sonora. Curioso, se va la misma semana en que se inicia la Serie Mundial, que no se daba desde que él fue protagonista. Fernando Valenzuela, descansa en paz, el Toro de Sonora, enorme, una figura enorme en la historia de uno de los más grandes equipos de la historia, valga la redundancia, en el béisbol de grandes ligas. Usted lo dijo en un episodio anterior de este podcast, lo dijo, estaba mal de salud, encontraba en mal estado. Que estaba, pero no había visto fotos recientes. Ayer empezaron a publicar colegas que estaban muy cerca de él allá en California. Venía muy mal, nada que ver con el que vimos, nada que ver con el robusto pelotero. Él no fue nunca muy
muy extrovertido, más allá de que iba al aire con el equipo radial, inclusive de pocas palabras, pero sí muy carismático hay una foto, un video de él en la última firma de autógrafos con los Dodgers y ya se le veía muy mal. Definitivamente está claro que estaba muy enfermo. Déjeme hacer énfasis en lo que usted reseña, Garay. Es que Valenzuela es un pionero en el sentido de ser emblema, como un tema mediático para una generación cuando empezaban los medios masivos como la televisión en pleno furor para mostrar el béisbol. O sea, sí hubo muchos grandes peloteros latinos a lo largo de la historia antes de Valenzuela, pero no tal vez con el impacto mediático que él generó. Y yo creo que él fue el que abrió ese gran camino para que muchos que actualmente están en grandes ligas pues vivan todas esas mieles del éxito, de lo que significa ser un deportista mediático. Creo que eso es lo que deja como legado Valenzuela. Métase en los comentarios de los fanáticos del béisbol en México y verá que son miles, me atrevo a decir que millones, los que le dan las gracias. Dicen, yo de pequeñito, aquí en Los Ángeles o aquí en México, empecé a amar el béisbol por usted. No conocía nada de este deporte, pero me decían que un gordito mexicano estaba haciendo de las suyas en el béisbol de Grandes Ligas. Él miraba al cielo antes de lanzar. El zurdo, hacía así y lanzaba. Fernando Valenzuela. Se nos fue. Bueno, los grandes nunca mueren, don Andrés. Los grandes no. Ay, que así dejan su legado. Bueno, hoy a propósito de Serie Mundial, pues hay presión. Yo diría que me parece pensar que para los Yankees, Dani Marulanda, que son los que hace tiempo no ganan. Exactamente, uno podría enfocarla por ese lado. Mire, la historia de los Yankees desde el 1923, que ganaron por primera vez una Serie Mundial, si uno ve en cada década, durante todas las décadas lograron un título a excepción de la anterior. O sea, pasaron toda la década del 2010 al 2019 o 2011 a 2020. Ustedes se pondrán de acuerdo cómo cuentan las décadas sin llegar a una Serie Mundial. Eso nunca les había pasado. Por eso llevan ahora 15 años en total esperando volver a ganar la Serie Mundial. Claro que hay un registro más antiguo que se demoraron más tiempo. 18 años, entre el 78, en esa época con los Dodgers, y el 96, cuando tuvieron pues ese equipazo de Bernie Williams, de Derek Jeter, 18 años, ahora van 15. Entonces uno dice, si no ganan la presión es que la que le van a sumar ahí, bueno, ya es hora de que no podemos pasar una década y un lustro sin ganar la Serie Mundial. Pero también hay que hablar de los Dodgers, es que los Dodgers sí tienen la Serie Mundial del 2020, pero para muchos pasó una Serie Mundial muy desapercibida, porque fue la Serie Mundial de la pandemia, fue la temporada de 60 juegos, entonces no se toma como tan en cuenta de una realmente campaña habitual de MLB. Y si uno quita esa Serie Mundial, pues la anterior de los Dodgers fue en 1988. O sea, yo creo que la presión es muy similar para ambos. Además, el roster que tiene, la nómina que tienen los Dodgers con Ohtani, pues si tú tienes a Ohtani, ¿cómo no vas a pelear o vas a estar enfocado en que tienes que ganar la Serie Mundial? Pero bueno, ya a cada oyente le quedará ahí la conclusión de quién va con más presión, si los Yankees o los Dodgers desde el viernes en esta Serie Mundial. No, la presión para los Yankees total, absolutamente. Presión. Sí. Yo creo que la presión es para los Yankees, pero ojo, por eso no nos demos el lujo, Andrés, de decir, Ohtani vuelve, cuidado, ¿qué ha pasado? ¿No? En otros deportes, Dan Marino, por ejemplo, Ohtani debe estar viviendo los gozosos porque sí, sabíamos lo bueno que era, pero estaba en un equipo que no decía nada, que no vendía. Exacto. Ahora en los Dodgers quedó claro que Ohtani is as good as advertised. Es tan bueno como lo han vendido siempre. Pero no es solo Ohtani, es Aaron Judge, es Giancarlo Stanton. Todos esos toleteros, es la primera vez que se están viendo en una Serie Mundial. Exacto. Claro, Verdugo, Rizzo, en fin, todos los pelados, Volpi. Óigame, a propósito... a los que venden el póster, la imagen que sale para vender un partido. No, Judge y Stanton. Esos son los que venden. Y últimamente hay otro póster, Juan Soto, no se nos olvide. Exacto. Pero Juan Soto estuvo en una Serie Mundial con los Nationals. Estuvo y lo ganó con los Nationals, pero últimamente él también va al póster. Claro. Oiga, me llamó la atención, Garay, viendo una noticia hoy que me pareció un poco curiosa. Rudy Giuliani, que está muy ligado a Nueva York, ex abogado de Trump, tuvo que entregar varias propiedades, entre ellas un apartamento y 26 relojes, además un Mercedes Vintage, a unas trabajadoras electorales difamadas. Pero me llamó la atención que el tipo tenía una memorabilia de los Yankees, tenía una camiseta de Joe DiMaggio de 1914 y
¿sabe qué más? Unos anillos que conmemoraron los campeonatos de los Yankees del año 96, 98, 99, 2000, que se los regaló su papá en 2018. Y fueron unos anillos regalados. ¿Ustedes saben cuánto están esos anillos? Bueno, la batalla legal va por 148 millones de dólares. Pero muy curioso este señor con toda esta memorabilidad de los Yankees. No, exalcalde de la ciudad de Nueva York, Kenny. Es que a él se le atribuye además el cambio de Nueva York. Acuérdense que antes de que llegara Giuliani, más allá de lo lamentable o el estado lamentable en que lo hemos visto últimamente, en los últimos años, a él se le atribuye que Nueva York pasó a ser una ciudad segura otra vez. Cuando llega Giuliani, el área de Times Square, donde Marulanda retosaba, era definitivamente un sitio muy, muy inseguro, donde lo que había era pornografía, prostitutas, venta de droga y demás. Era difícil caminar por ahí. Él limpió ¿Él lo todo recuperó? eso. Exacto, a él se le atribuye eso. Por eso quedó en la palestra como uno de los mejores, si no el mejor alcalde en la historia de Nueva York. Después se puso de curioso y además me cuenta que muchos excesos, que le gusta mucho el alcohol, pero vea lo que son las cosas, difamar. Cuando la ley, cuando le quieren hacer caer el peso de la ley a X o Y individuos, se lo hacen caer. Ese apartamento que va a entregar vale la medio bobadita de hoy en el mercado de $6 millones. Qué barbaridad. El apartamento. Y le toca entregar el apartamento y más. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, ahí les dejo el caso curioso con Giuliani y los Yankees, todo está como relacionado. Hacemos enlace con todas estas historias que vamos contando en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, porque ahora el turno es para hablar de Copa Libertadores, hombre, porque comenzó las semifinales en el estadio de Minas Gerais, esto es en Belo Horizonte, Brasil, donde ayer el Club Atlético Mineiro dio una demostración de gran fútbol ante River Plate de Argentina. Y parece usted, dice Marulanda, su opinión es que ya está sentenciada la serie. ¿Usted cree que en Buenos Aires no pueden remontar esa desventaja de 3 goles? Complejo, Andrés. Es que yo creería que es un paso y medio de Atlético Mineiro a la final de la Libertadores, porque ganar en casa 3-0, así sea River Plate, así sea un equipo con mucha historia, que con Gallardo aparentemente tienen otra motivación. Yo no sé, yo muy complejo, muy cuesta arriba que este River pues le pueda igualar la serie a Atlético Mineiro. No sé ustedes qué opinarán, pues en Argentina obviamente hay desazón, porque ellos venden a River Plate como el Manchester City de desazón y alegría. Los de Boca anoche estaban felices. Claro. Pero aquí lo dijimos, bueno, usted estaba por Botafogo, pero yo siempre dije que Mineiro es el mejor equipo de los 4, tanto Peñarol, Botafogo como River. Es el mejor equipo, que lo dirige Gabriel Milito. Y hay un jugador que ayer, qué personaje, Daverson. Bueno, ayer lo conoció el mundo, qué jugadorazo, 33 años, pero además por todo lo que hace. No sé si usted ha visto hilos en redes sociales de sus actuaciones, cómo finge las lesiones, cómo se tira al piso, se le arrodilla al árbitro. No, ayer el abrazo con Borja antes de salir a la cancha, se abrazaban, se besaban y después salieron insultándose y peleando. Claro. No, es un personaje total. Es un tipo que le gusta el show. Mueve la tribuna, la alienta, pues hace. Sí, le echa pero entre lo de Borja es aparte, porque entre hermanos pasa eso. Yo cuando veo a Marulanda o a Nieto me doy un abrazo y los quiero mucho. Igual opinamos diferente y podemos alzar la voz y todo. Nos agarramos. Pero eso es parte de la maldad. Borja es tal vez de los jugadores de Colombia que tiene un carácter más argentino en cierto sentido, pues más de lucha, más de enojarse. Así sea muy cristiano y viva hablando de la Biblia y viva eso no tiene nada que ver con eso. No, porque le enseño. Una cosa es ser cristiano y hablar de la Biblia como yo, y otra cosa es que cuando las papas queman hay que poner el pechito, papá. Y viste que lo metieron en un problema de que abusaba de los niños y qué tal, y que parece que fue una mala información que le dio la escuela donde estaban los niños. Caray, una cosa que va a sonar fuerte, en la final de la Copa América de Argentina-Colombia, muchos decían que por qué no le hicieron falta al jugador argentino antes de la acción previa al gol. Y eso decían, no, es que Colombia llenó de puros cristianos y adoradores de Dios que son tan buenas personas que no le dan una patada a nadie. Y entonces ahí aparecía el tema de Borja, que Borja sí es peleador, entrón, simplemente esa era una de las decisiones. Kiko Barrios, goleador colombiano. Era pastor, ¿no? Era pastor. Y entraba a la cancha repartiendo Biblias. Sí, me acuerdo. Y resulta que él marcaba
él marcaba la salida más que cualquier otro y si tenía la más bajita la pegaba. Cuando alguien se proyectaba al ataque, la más bajita la pegaba aquí. Son temperamentos. Temperamentos, sí, señor. Esa es la palabra, temperamento. Quiero una remontada del Real Madrid, pero Marulanda, que este formato que hacemos, hermano, yo me sentía viendo Red Zone ayer, me tocó ver, además ESPN tiene un servicio muy bueno que se llama ESPN, la Champions al instante, para poder uno ver todos los goles, porque están jugando muchos partidos al tiempo, esto nos va a enloquecer tantos juegos de fútbol, una tarde entera. ¿Ah? No, algunos están enloqueciendo es por el tema de los resultados, Andrés. Yo creo que hay que darle todavía compás de No, y espera. por cómo ver tanto fútbol, es que hay mucho fútbol, una oferta sobre oferta, ¿no? Son obviamente 9 partidos en cada jornada. No se puede ver todo, uno ve el que le guste, el que más le guste. Sí. Pero Andrés, yo me quiero enfocar en este dato que mencionan obviamente en las redes sociales. Mire, ya en este formato, en 3 fechas que estamos llegando, hay 10 goleadas. ¿Cuándo hablamos de goleadas? Cuando un equipo ha hecho o ha ganado por más de 4 o más de 4 goles. En este caso, pues, ganar 4-0, 5-1 o más de ello, me parece que es una auténtica goleada. Se han dado 10 resultados ya apenas en 3 fechas. En la anterior Champions, con el formato de fase de grupos, en toda esa fase solo se dieron 4 de esas goleadas. Entonces, algunos están diciendo, no, pues es que iba a ser interesante. Lo que pasa es que es normal, si tú enfrentas a los equipos más fuertes contra unos que no tienen tanto, yo creo que, vaya, para que hasta el momento es normal y creo que hay que darle más compás de espera porque todavía veo que hay muchas críticas al formato que querían nuevamente volver al de la fase de grupos. Yo pienso que va a haber hasta el último minuto la importancia de los equipos de hacer goles, porque es que por goles se van a definir muchos puestos. Entonces, yo creo que va a ser interesante a futuro este formato. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Mientras hacemos este podcast, y muy seguramente Marulanda lo va a comentar en la próxima edición para que nos dé su concepto, los Titanes de Tennessee, los Chiefs de Kansas City están trabajando para finalizar un canje que va a enviar a DeAndre Hopkins a Kansas City. O sea, si ya estaban bien, ahora sí que van a tener no un ejército, un super ejército, una super artillería, los Chiefs de Kansas City, y por única vez en la temporada se jugaron 16 partidos, los 32 equipos en la NHL en el Frozen Frenzy. Fue algo sencillamente espectacular de principio a fin y estuvimos hasta las 2 de la mañana gracias a la compañía de Dani Marulanda. Bien, dame las ojeras. Hay que dormir bien, hermano. Parte de la salud, buena salud, 8 horitas diarias, pilas. Sí, lo que pasa es que venimos de una sociedad equivocada donde nos decían, no, póngase la camiseta y poniéndose la camiseta dormíamos 4 horas. Eso ya no. No. 8 horitas diarias por su salud. Gracias. Eso no va a quedar. Muchachos. Les pregunto, ¿ustedes duermen 8 horas diarias? A la edad que ustedes yo no alcanzo y quisiera. Hasta 7 puedo. ¿Usted cuánto duerme diariamente? Yo duermo 7, por ahí. ¿Y Andrés? 7 estoy en esa. No podía con 7. Andrés, ¿será que es un tema ya de la edad? Yo peleaba con Pisis en la radio cuando trabajaba con Guillermo Montoya, porque Pisis me decía, no, es que yo a las 6 de la mañana ya el cuerpo me levanta. Cuando tú tengas 45 años te vas a dar cuenta de eso, porque yo dormía 9 horas y yo ahora no paso de 7 horas. Yo a las 6 horas y media estoy despierto. Sí. ¿Qué me pasa? ¿Es por la edad o qué? Este es el podcast La Sacó del Estadio.